alguna duda de lo que hemos estado viendo hasta ahorita? Ya al final de esta clase se hace el resumen, ¿no? O más bien, esto es para complementar el resumen. Casi no te escuché. A ver, otra vez. Que si ya con esto, esto es lo último que vamos a ver para complementar el resumen y subirlo, ¿no? Vamos a terminar hoy con sistema nervioso, con los temas del sistema nervioso. Entonces, sí. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿No? Yo por el momento no. No, profe, todo bien. Ok, bueno. Entonces, solamente resumiendo, ¿sí? De lo último que vimos, entonces ya vimos que el sistema nervioso autónomo consiste en un complejo entramado de fibras nerviosas. Ay, perdón, me falta algo. Bueno, en lo que ustedes ven esto, yo les paso lista. Abarca Presente, profe. Arisa Hernández Andrea, Ya no está en el grupo, profe. Baltasar, Presente. Barriga, Se dio de baja. Castro, Presente. Díaz Franchetti, Presente. Figueroa Martínez, Presente, profe. Garduño Sánchez, Presente. Girón, Presente. González Miranda, Guadarrama, Guadarrama no está, Es el que estaban diciendo que no tenía luz en su pueblo. Es Isaac, profe, el que en su pueblo no hay luz, se fue. Marván, Presente. Marván Vázquez, Presente. Nogueda Morales, Va a estar dormido todavía. Ocampo Ayala, Presente. Ratia, Presente. Rodríguez Jr., Presente. Rodríguez Ramos, Presente, profe. Sánchez Hernández, Presente. Segura, Presente. Terán, Presente. Trejo, Presente. Vázquez, González y Villegas Lisset. Entonces, también
Dijimos que en un gran número de casos los impulsos nerviosos de este sistema no llegan al cerebro, sino que es la médula espinal la que recibe la señal aferente y envía la respuesta. Después vimos qué es un neurotransmisor. A ver, ¿quién me dice qué es un neurotransmisor? Es una sustancia que ayuda al paso de la información. Ok, sustancia química que transmite información de una neurona a otra. O sea, ayuda a atravesar el espacio sináptico, el espacio que separa dos células, una neurona y otra célula. O pueden ser dos neuronas. Y también vimos que se clasifican en colinérgicos y en adrenérgicos. Los colinérgicos, o sea, que tienen como neurotransmisor la acetilcolina, son inactivados por la enzima acetilcolinesterasa. Te lo daré, al final del día te lo daré. Y así como a ti te duele, mami. Imagínate cómo... Apaguen su micrófono. Gana tu compañeros. micrófono. Los adrenérgicos son aquellos que son estimulados por las catecolaminas, o sea, por epinefrina, norepinefrina y dopamina, y su sistema de enzimático es la catecolometiltransferasa. En este cuadro podemos ver, ¿sí?, sistema nervioso parasimpático, fibras preganglionares largas, el neurotransmisor es acetilcolina y fibras postganglionares cortas. Su neurotransmisor también es la acetilcolina. Y dijimos que este sistema también lo conocemos como sistema craniosacro, porque tiene su origen en 4 pares craneales y en raíces de las vértebras sacras. El parasimpático, ¿sí?, tiene su fibra preganglionar corta, postganglionar larga, también se conoce como sistema toracolumbar porque nacen las raíces de los nervios torácicos y lumbares. También dijimos que en el primer ganglio, estas dos son del sistema simpático, en el primer ganglio tenemos acetilcolina, son fibras colinérgicas, ¿sí? Y en la mayoría del sistema, casi en todo el sistema, acá es fibra, la postganglionar es una fibra adrenérgica, ya que son las catecolaminas las que actúan como neurotransmisor. Hay una excepción en el sistema nervioso simpático, donde el neurotransmisor es la acetilcolina. Y esto es solamente en las glándulas, en el músculo liso del folículo piloso. Profe, ¿está cambiando la diapositiva? No. Ah, ok. Entonces, aquí el folículo piloso es el único lugar donde
en la sinapsis tenemos en el simpático acetilcolina como neurotransmisor en el segundo ganglio. En el curso pasado vimos que hay drogas que estimulan y drogas que bloquean el impulso nervioso. Y les dimos nombres de agonistas y antagonistas. En el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, siguen siendo igual drogas que estimulan o que bloquean al sistema nervioso autónomo, pero tenemos dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿sí? Entonces, las drogas agonistas, las que estimulan al sistema simpático, se llaman drogas simpático-miméticas. Cuando nosotros tenemos un problema, nos llega un animalito con apnea, con bradicardia, bradipnea, o sea que está respirando muy lento y su corazón está latiendo muy lento, quiere decir que hay una descompensación en los sistemas simpáticos y parasimpática. Entonces, para compensar eso, nosotros usamos medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a usar? Pues simpaticomiméticos. ¿Sí? O sea, son medicamentos que van a actuar sobre los receptores del sistema nervioso simpático, receptores alfas y beta. ¿Sí? Obviamente que pues usas adrenalina, si no usas dopamina, y si no puedes usar otros medicamentos como la dobutamina, dopexamina, isoproteranol, penilefrina, efedrina, ¿sí? Entonces estos son medicamentos que estimulan al sistema nervioso simpático. Por eso reciben el nombre de simpaticomiméticos. Por el contrario, si llegan con taquicardia, taquipnea, ¿sí?, llegan al revés. Entonces necesitamos una droga o necesitamos un medicamento que bloquee al sistema nervioso simpático, un antagonista del simpático. Y entonces estos medicamentos los conocemos como simpaticolíticos. Profe. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Es mi computadora la que se quedó trabada en donde dicen resumen o es la presentación? No sé si todos lo están viendo. Ajá, yo también veo la misma diapositiva. Yo también. Sí, yo también veo lo de... Entonces, déjenme iniciar otra vez la presentación. Que es un neurotransmisor, perdón, y su división colinérgicos, adrenérgicos y las enzimas que bloquean o que van a contrarrestar la acción de estos neurotransmisores. ¿Ok? Después puse esta, donde
está el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El simpático está en rosa, el parasimpático está en verde, en el cuadro verde y en los cuadros rosas. Y dijimos que, nada más como recordatorio, que sistema nervioso parasimpático craneosacro con sus fibras preganglionales largas, sus fibras postganglionales cortas, y en ambos casos el neurotransmisor es la acetilcolina, o sea, son fibras colinérgicas. En el sistema nervioso simpático, toracolumbar, dijimos que en la primera sinapsis, ¿sí?, en la preganglionar, que es corta, el neurotransmisor es la acetilcolina. En la mayoría, en casi todo el sistema nervioso simpático, las fibras postganglionales son adrenérgicas, o sea que la adrenalina, noradrenalina y dopamina son el neurotransmisor, y solamente vamos a hablar de una excepción, que es el músculo liso de el folículo piloso, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, sí encontramos algunos receptores colinérgicos en sistema nervioso simpático, pero solo en folículo piloso, músculo liso de folículo piloso. Y lo que estábamos hablando ahorita es que las drogas que estimulan o bloquean el impulso nervioso, que conocimos como agonistas o antagonistas, ¿sí?, en el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, también tenemos agonistas y antagonistas, pero como tenemos dos sistemas, el simpático y parasimpático, entonces dijimos que las drogas agonistas del simpático las conocemos como simpático-miméticas. O sea, hacen la misma acción que el simpático. Y daba yo como ejemplo un animal que nos llega con bradipnea, bradicardia, o sea que sus signos vitales de corazón y pulmón están por abajo de lo normal. Entonces tenemos que usar un medicamento que estimule al simpático para compensar esto, ¿sí? Cuando tiene la presión baja, ahorita, por ejemplo, con el problema de COVID, ¿sí?, pues hay que ayudar a simpático para que nos estimule el pulmón a trabajar, ¿sí? Entonces, los elementos de primera elección, pues son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, o sea, las catecolaminas. Pero por las emergencias se nos acabaron, no tenemos en el consultorio, pero tenemos dobutamina, pues usamos dobutamina, o podemos usar dopexamina, o isopropteranol, o fenilefrina, o efedrina. O sea, cualquiera de estos los podemos usar como simpático-miméticos. Los antagonistas llegan al revés, ¿sí? Llegan con taquicardia, taquipnea, o sea, llegan hiperventilados y con taquicardia. ¿Qué pasó? Pues el simpático está trabajando de más, entonces tenemos que bloquearlo, darle un antagonista, ¿sí?
¿Cuál sería el antagonista del simpático? Pues podemos dar, normalmente son drogas bloqueadoras de los receptores alfa y beta, ¿sí? Como reserpina, butanidina, yombina, ergot, propanadol, timol, metoprolol. O sea, cualquiera de estas cosas nos van a servir para bloquear este tipo de receptores. ¿Sí? Llegan con taquicardia, taquipnea, con la presión muy alta, ¿sí? Pues esto es lo que vamos a usar. Aquí. Profe, Sí. ¿y todos tendrían el mismo efecto como en el mismo tiempo o varía? Los mejores para simpaticomiméticos, pues obviamente que son las catecolaminas, ¿sí? Serían los de primera elección, ¿sí? Cuando llega los tipos asmáticos, el respirador, el que usan para cuando están asmáticos, no sé cómo se llama, tubito ese que aprieta. Inhalador. El inhalador, ¿sí? Normalmente trae algo de esto. ¿Por qué? Porque va a dilatar los bronquios y va a ayudar a que su pulmón trabaje adecuadamente. O sea, va a actuar estimulando los receptores alfa y beta. ¿Sí? Y son de acción, si nosotros los usamos, ¿sí? Llega un animalito con paro cardíaco y le metemos adrenalina intracardíaca, pues obviamente que va a actuar rápidamente. Si podemos agarrar una vena, pues va a tardar un poquito más en llegar. Y si lo metemos intramuscular, pues va a tardar un poquito más, ¿no? Entonces depende mucho de la vía. Y también, pues, estos no serían tan efectivos como los primeros, pero son efectivos, ¿sí? O sea, si no, no los usaríamos como medicamentos. Igual, si llegan al revés, pues lo que vamos a hacer es bloquear. Y por ejemplo, cuando llega alguien con una presión muy alta o con problemas de paro cardíaco, o problemas de ¿cómo se llama? Hipertensión, si los medicamentos, que la mayoría de estos son orales, son pastillas, ponen la pastilla debajo de la lengua porque se absorbe más rápido y va a actuar de mejor manera, ¿sí? Entonces depende mucho de la vía y del tipo de compuesto que sea, ¿sí? Aquí solamente quiero hacerles un comentario. Hay muchos que usan este compuesto o que usaban este compuesto para inducir celo en las hembras, la yombina. En el mercado negro, ¿sí? A los hombres se las vendían para estimular a las mujeres, para poder abusar de las mujeres, estimularlas, ¿sí? Es un compuesto que bloquea, ¿sí? Bloquea receptores alfa y beta. Entonces, en lugar de producir los efectos que están esperando, si usan realmente yombina, lo que van a hacer es provocar un paro cardíaco o un paro respiratorio. Es un simpaticolítico,
¿sí? Entonces, es un mito. Normalmente lo que les vendían son pastillitas de azúcar a un buen precio y les decían, órale, le dan a su novia, se las ponen en la Coca-Cola, en lo que estén, vayan a comer o algo, y al rato la novia va a querer todo con ustedes. El ergot, no sé si alguno de ustedes, por ahí algunos de los que viven en las zonas rurales, siembren sorgo. El ergot es una enfermedad del sorgo. Cuando las labores culturales, cuando el cultivo del sorgo no se hace adecuadamente, en el grano de sorgo, en la panoja del sorgo, en el grano, crece o se desarrolla una miel y es dulce. Entonces los animales lo consumen con gusto, se lo comen, pero esta miel es este producto, ergot, ¿sí? Que también son bloqueadores alfa y beta. Entonces ustedes le están dando ese sorgo contaminado con ergot o que produjo el ergot y ven que sus animales se mueren o tienen signos de intoxicación y muerte, ¿sí? Entonces, para los que vayan a dedicarse a grandes especies, cerdos, bovinos, no sé si los caballos los alimenten con sorgo, con grano de sorgo, pero si está contaminado con ergot, puede ocasionar este tipo de problemas. ¿Qué vamos a usar? Pues un antagonista. ¿Qué sería qué? Pues un simpático mimético. Tendremos que usar cualquier cosa de estas. Propanadol, timol, metoprolol. Estos tres últimos se usan mucho para las personas hipertensas como bloqueadores de receptores para bajar la presión arterial. El parasimpático, pues tenemos lo mismo, ¿sí? Agonistas de parasimpático, entonces van a ser parasimpático-miméticos. ¿Cuáles serían? Pues principalmente la acetilcolina, ¿sí? ¿Qué otro? Carbacol, metacolina, nicotina, pilocarpina, muscarina y los insecticidas organofosforados actúan como parasimpático-miméticos. O sea, cuando se intoxica un animal con un insecticida organofosforado, cuando bañan los perritos con asuntol, ¿sí? Vamos a provocar un paro cardíaco. Acuérdense que el parasimpático inhibe órganos torácicos, ¿sí? Entonces, lo que nos mata a los insectos, pues es que estimulamos parasimpático y a los animales que consumen o bañamos con organofosforados, estamos estimulando el parasimpático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Pues parasimpaticolíticos. ¿Cuáles serían los parasimpaticolíticos? Atropina. Entonces, ¿cuál es el antídoto cuando nos llegan animales intoxicados? Cuando no sabemos
¿Cuál es el origen del tóxico? Normalmente usamos atropina, ¿sí? Y usamos fenilefrina y efedrina. Estos también son antihistamínicos, bloquean la histamina. Y la histamina es lo que nos va a producir problemas de tipo reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces la atropina es el antídoto contra los insecticidas. ¿Qué más podemos usar? Escapolamina, iosina y patropio. Entonces, los inhaladores para los asmáticos, si ustedes ven, buscan inhaladores, isoproteranol y ipatropio, o sea, un estimulador de simpático y un bloqueador de parasimpático. ¿Sí? Muchas veces usan estas combinaciones. Hasta ahorita, ¿todo bien? ¿Profe, puede repetir los simpáticos miméticos, su definición, por favor? Puedo repetir los simpático-miméticos. Gracias. Simpático, miméticos. Sí. Los simpático-miméticos son agonistas del sistema nervioso simpático. O sea, van a estimular al sistema nervioso simpático. Les decía que cuando cuando tenemos animalitos que tienen problemas para respirar y su latido es su frecuencia cardíaca es muy lenta, menos de 60 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, decimos que hay una bradipnea y una bradicardia. No está trabajando el corazón y el pulmón no están trabajando adecuadamente. Entonces, tenemos que estimular al simpático. Usamos un agonista del simpático, que son las drogas simpático-miméticas. Las de primera elección, pues son las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Y si no tenemos estas, podemos usar cualquiera de estas. Son medicamentos, son fármacos. Fluvotamina, dopexamina, isoproteranol, fenilefrina, efedrina. ¿Sí? O sea, estos productos pueden ayudarnos o ayudarían a que el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio volvieran a la normalidad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, agonistas van a ser miméticos, sea simpático o parasimpático. Los antagonistas son líticos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Como vimos en el cuadro, voy a regresarme un poquito. Profe, ¿cómo dijo que los antagonistas qué? Son los que los llamamos líticos, simpaticolíticos o parasimpaticolíticos. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, aquí vemos, ¿sí?, que tenemos de neurotransmisor la acetilcolina en diferentes puntos
o en diferentes sinapsis, tanto en simpático como en parasimpático, ¿sí? Parasimpático en el primero y segundo sinapsis, acetilcolina. Simpático, acetilcolina en el primero, en casi toda la mayoría de los vísceras, ¿sí? Y acetilcolina en primero y segundo ganglio en receptores colinérgicos en diferentes regiones del organismo. Depende de la inervación, si es colinérgica o adrenérgica. ¿Sí? Los receptores colinérgicos, dependiendo de su región o donde se encuentren, se van a clasificar. Entonces, ¿qué son los receptores? Pues son proteínas, son complejos macromoleculares. ¿Para qué se sirven? Pues para recibir la señal de la acetilcolina y las células del organismo que responden a esta droga o a este compuesto y la transforman ¿en qué? Pues en un impulso nervioso, en un potencial de acción. Entonces, los receptores son aquellos que van a recibir al neurotransmisor y lo van a convertir esa señal química en un potencial de acción. De los receptores colinérgicos tenemos dos tipos. ¿Sí? Unos que se llaman receptores muscarínicos. Y estos receptores pertenecen a la familia de receptores acoplados a una proteína G. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan por qué o qué tipos de receptores son estos? Lo vimos en el semestre pasado. La verdad no, profe. A ver, ¿nadie se acuerda? Yo medio me acuerdo. Son las que liberan mensajeros intracelulares. Son los que liberan mensajeros intracelulares. Perfectamente. O sea, los conocemos como receptores ¿qué? Metabotrópicos. Pero también tenemos receptores nicotínicos. Estos son receptores que pertenecen a la familia de receptores acoplados a canales iónicos. O sea, son receptores ¿qué? Ionotrópicos. Ionotrópicos, exactamente. Entonces tenemos receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos. Entonces, hay de los dos tipos que son receptores de acetilcolina. Los dos son receptores colinérgicos, pero unos los vamos a conocer como muscarínicos y otros como nicotínicos. Y si vemos, a ver, si vemos aquí, ¿sí? En parasimpático tenemos que la nicotina y la muscarina son parasimpático-miméticos, ¿sí? O sea, actúan igual que la acetilcolina.
pero hay receptores específicos que pueden actuar únicamente con la muscarina y hay receptores que solamente actúan con la nicotina. ¿Sí? Entonces, son dos tipos de receptores colinérgicos, pero que van a tener acciones diferentes. Solo para recordar un poquito, esto es un receptor metabotrópico, o sea que están acoplados a una proteína G y van a desencadenar la reacción a través de segundos mensajeros, mensajeros intracelulares. ¿Quién me contestó hace ratito? Yo. ¿Cómo te llamas? Temachtiani Ana. Temachtiani, perdón, no te veo y no te conozco muy bien la voz. Aquí estoy. Temachtiani, ¿te acuerdas cuáles son los segundos mensajeros? Yo puedo decir uno. A ver, dale chance a Temachtiani y si no, piénsale Temachtiani. Segundos mensajeros. No me acuerdo muy bien de eso. A ver, ¿quién me dijo ahorita? ¿Quién es? El AMP cíclico. ¿Cómo te llamas? Fernando Isaac. A ver, Fernando Isaac. El AMP cíclico, ¿qué más? Había uno que se llamaba ya no me acuerdo de ese, profe. Hay una enzima que va a convertir el ATP en ADP cíclico, entonces por eso a lo mejor te estás confundiendo, pero también puede ser el GMP cíclico, puede ser el ion calcio unido a la carnodulina, puede ser el fosfatidilinositol, puede ser el diacetilglicerol, o sea, hay varios compuestos que pueden actuar como segundos mensajeros, ¿sí? Y los receptores nicotínicos, ¿sí? Aquí estamos viendo, son canales iónicos. Aquí son canales colinérgicos, o sea, se activan con la acetilcolina, pero también se pueden activar con la nicotina, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Pues abrir los canales únicamente. Son respuestas rápidas. Entonces, receptor nicotínico son canales iónicos. Estos son responsables ¿de qué? De respuestas rápidas, porque nada más abren el canal iónico y inmediatamente se produce la respuesta. Dejan pasar los iones, por ejemplo, ion calcio para iniciar un potencial de acción o un ion sodio para empezar un potencial de acción. Entonces, son responsables de la transmisión sináptica excitadora rápida. Y estos receptores nicotínicos, pues básicamente los encontramos en el sistema nervioso somático, en la unión neuromuscular. En donde también los podemos encontrar en algunos ganglios del sistema nervioso central. ¿Sí? Pertenecen a la familia de receptores acoplados a canales iónicos y se dividen en receptores musculares, o sea, los que acabamos de mencionar, los que van a actuar en la placa neuromuscular para mover los músculos somáticos, voluntarios.
pero también hay neuronales. Y estos los vamos a encontrar en algunos lugares de parasimpático y algunos lugares del simpático. Ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Aquí lo que pasa es que cuando usamos parasimpático miméticos, ¿sí? Algunos parasimpático miméticos van a actuar solamente sobre músculo y algunos van a actuar en corazón, otros van a actuar en músculo liso de intestino. O sea, no todos funcionan o responden al mismo fármaco, ¿sí? Se denominan nicotínicos porque pueden ser activados por la nicotina, ¿sí? Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Pues básicamente por su acción farmacológica, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante, en las siguientes, ¿sí? El receptor muscarínico, los receptores muscarínicos, entonces, la nicotina, perdón, pues ya saben de dónde se obtienen, ¿no? Pues básicamente del tabaco. Receptor muscarínico, la muscarina es un alcaloide, es un tóxico, es una toxina, un alcaloide que producen ciertos hongos, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues imita las acciones de la acetilcolina sobre algunos músculos, sobre músculo liso y algunas glándulas, ¿sí? La respuesta a estos receptores es una respuesta más lenta. ¿Por qué? Porque tiene que activar más pasos de metabolismo, por eso son metabotrópicos, ¿sí? Y estos receptores están vinculados con la muscarina, por eso se les llama receptores muscarínicos. Y lo que les decía hace rato, normalmente son los que son bloqueados por la atropina. Profe, ¿el receptor nicotínico tiene respuesta rápida? ¿Sí? Responsables de la transmisión sináptica excitadora rápida. ¿Por qué? Porque nada más se conecta el ligando, llega el ligando a su sitio activo e inmediatamente se abre el canal iónico, ¿sí? Entra sodio y si entra sodio, ¿qué va a pasar? Va a producir un potencial de acción, o sea, rápidamente responde. En cambio, el receptor muscarínico, ¿sí? Va a llegar, va a activar a la proteína G y va a haber pasos metabólicos, ¿sí? Puede ser una activación enzimática, puede ser que abra canales iónicos también, pero después de varios pasos metabólicos. Entonces, al activar el metabolismo, más pasos de metabolismo, pues obviamente que la respuesta va a ser más lenta. ¿Sí? Sí, profe.
Los receptores muscarínicos, ¿sí? Hay 5 subtipos y se denomina receptor muscarínico 1, 2, 3, 4 y 5, así de fácil, ¿sí? Son 5 subtipos. El muscarínico 1 normalmente se encuentra en sinapsis en el encéfalo. El muscarínico 2 abunda en el corazón. Disminuye el AMP cíclico. El muscarínico 3, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En tejido glandular y en músculo liso. El 4, en páncreas y pulmón. Y el 5, ¿sí? Se cree que actúa a nivel de glándulas salivales y músculo ciliar en el ojo. No está muy bien entendido, pero parece ser que por ahí va el asunto. ¿Sí? Entonces son los 5 tipos de receptores muscarínicos que podemos encontrar. En este cuadro que vamos a ver es un esquema, ¿sí? Donde podemos ver en el sistema nervioso somático, y aquí podemos recordar varias cosas, ¿sí? Anatómicamente, si se acuerdan, solamente hay una sinapsis. Es una sola fibra y su origen es en los pares craneales y en los nervios espinales que van a inervar músculo esquelético. Y aquí el receptor colinérgico es un receptor nicotínico. En el simpático preganglionar corto, toracolumbar, vamos a tener en el primer ganglio acetilcolina y los receptores son nicotínicos, o sea, responden a la nicotina. En la mayoría del organismo, de las vísceras, el segundo neurotransmisor que viene de una fibra postganglionar larga es la catecolaminas, ¿sí? Músculo liso, glándulas. Y obviamente son receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pero también tenemos en glándulas sudoríparas y en músculo liso, ¿sí? Acetilcolina y el receptor es muscarínico. El parasimpático es craniosacro, o sea, su origen es craniosacro. Su fibra preganglionar es larga, su neurotransmisor acetilcolina y su receptor es colinérgico. Y su fibra postganglionar es corta, también su
neurotransmisor es la acetilcolina, pero sus receptores son muscarínicos. Y si se acuerdan del programa, aquí nos decían que cuál es la relación de la médula de la glándula adrenal con el sistema nervioso simpático. Pues la glándula adrenal, su médula, ¿sí?, está inervada por el sistema simpático. Tiene la acetilcolina como neurotransmisor y su receptor es nicotínico. ¿Y qué es lo que hace la corteza adrenal, la médula adrenal, perdón? Produce adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Entonces, aunque no tiene fibras posganglionares ni nada, la acción nicotínica de la acetilcolina en el simpático va a estimular la secreción de adrenalina y noradrenalina. Más adelante, cuando veamos el sistema endocrino, van a entender esto más. Pero vamos en una situación de estrés. El hipotálamo va a liberar una hormona que se llama hormona liberadora de la corticotropina. Ya vimos que el hipotálamo controla la liberación, controla otras hormonas por medio de hormonas. Entonces, primero se libera o se sintetiza la hormona liberadora de la corticotropina, que viaja vía portal a la hipófisis. ¿Mande? ¿Cómo dijo que se llama la hormona liberadora de la corticotropina? En la adenohipófisis se va a liberar, esta hormona va a hacer que se libere la hormona corticotropina. ¿Sí? Esta hormona corticotropina va a viajar por sangre hasta la glándula suprarrenal, que ya recibió una estimulación simpática también y va a liberar adrenalina y noradrenalina. Pero la corticotropina va a actuar no sobre la médula, sino sobre la corteza adrenal y va a liberar los glucocorticoides. Y las hormonas glucocorticoides junto con la adrenalina son las hormonas de respuesta al estrés. Por eso, al principio dijimos que el simpático ayudaba o era el que daba la respuesta al estrés. Y si quieren nos regresamos. ¿Sí? El sistema nervioso simpático toracolumbar es el responsable del aumento de la actividad general del organismo en condiciones de estrés. Entonces, este golpe de adrenalina
este golpe de adrenalina que se va a liberar aquí por acción del simpático y la liberación de glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides junto con la adrenalina es lo que nos van a dar fuerza para pelear, nos hacen veloces para huir, o sea, son los de respuesta rápida al estrés. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Aquí lo tenemos otra vez. Sí, es lo mismo. Pero, bueno, aquí está con algunos dibujitos. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Parasimpático. Primer ganglio, acetilcolina y el receptor es nicotínico. Acetilcolina en el segundo ganglio, pero el receptor es muscarínico. ¿Qué hace? Pues estimula la secreción exócrina, las glándulas exócrinas. Contracciones del músculo liso gastrointestinal, estimula. Y también actúa disminuyendo la frecuencia cardíaca. En el simpático, primer ganglio, acetilcolina, receptor nicotínico. Segundo ganglio, acetilcolina, muscarínico. ¿Sobre qué actúa? Sobre glándulas sudoríparas, dilata los vasos sanguíneos del músculo esquelético. ¿Puede repetir, por favor, lo último que dijo? Dilata los vasos sanguíneos del músculo esquelético. El simpático también tiene inervación directa sobre la glándula adrenal, lo que les decía hace rato. Su receptor es nicotínico, o sea, su neurotransmisor también es la acetilcolina, pero va a liberar adrenalina y noradrenalina, o sea, va a activar acá receptores alfa y beta. Pero también, sí, se estimula la corteza adrenal y se liberan glucocorticoides que junto con la adrenalina son los de respuesta al estrés. También en simpático, acetilcolina, receptor nicotínico, pero en el segundo son las catecolaminas, son fibras adrenérgicas. Contracción del vaso, contracción esplénica. Aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Disminuye el peristaltismo, disminuye la contracción del músculo liso gastrointestinal. Aumenta constriñe los vasos sanguíneos periféricos y dilata los bronquios. En el músculo esquelético, ¿sí? Simpático, el sistema nervioso somático, acetilcolina,
nicotínica, contracción de músculo esquelético. Y en este cuadro seguimos con un resumen de todo lo que ya vimos, ¿sí? Donde vamos a ver las características, división simpática, división parasimpática y el sistema nervioso somático. Origen de las neuronas preganglionares en simpático toracolumbar. En parasimpático, pares craneales 3, 7, 9 y 10 y segmentos de vértebras sacras, de la sacra 2 a la 4. Sistema somático son los 8 pares craneales y los nervios espinales que inervan músculo estriado voluntario. Localización de los ganglios autónomos en simpático forman una cadena paravertebral. En parasimpático está cerca, el ganglio está cerca del órgano efector, está cerca del corazón, cerca del pulmón, por eso su fibra postganglionar es corta. Acá pues no hay ganglios. Longitud de los axones preganglionares, corta, en simpático, larga. En parasimpático acá no hay. Longitud de los axones postganglionares, larga, corta, y aquí solamente hay uno. Acuérdense, solamente hay uno. Órganos efectores, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Simpático. Parasimpático, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas. Músculo esquelético. Uniones neuroefectoras, difusas, ramificadas, los receptores no se encuentran concentrados en una región. Difusa, ramificada, y los receptores tampoco se encuentran en una sola región. Aquí es diferenciadas, organizadas, receptores de acetilcolina localizados en la placa neuromotora. Neurotransmisor y tipo de receptor, acetilcolina, receptor nicotínico en el ganglio. Acetilcolina, receptor nicotínico. En los órganos efectores, noradrenalina, ¿sí? Exceptando glándulas sudoríparas, acetilcolina, acetilcolina. Tipos de receptor en órganos, receptores alfa y beta, muscarínicos, nicotínicos. ¿Sí? En este cuadrito está casi todo resumido. Profe, ¿el segundo ganglio de parasimpático es muscarínico? Sí. Gracias. Está, mira. ¿Sí? Sí. Y seguimos en repaso en las acciones de simpático y parasimpático.
¿Sí? Entonces, si ven aquí, está en el corazón. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace en parasimpático en el corazón? El tipo de receptor. Normalmente simpático estimula corazón, parasimpático inhibe corazón. En el músculo vascular, o sea, en los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que hacen y dónde actúan? Y así podemos seguir viendo en cada uno de los órganos. O sea, es un resumen de lo que ya habíamos visto anteriormente. Esto es la clasificación de los nervios que ya vimos también. Las fibras alfa, fibras beta, fibras A, fibras B, fibras C, sus dimensiones, sus velocidades de transmisión, ¿sí? ¿Dónde se originan esas fibras nerviosas? Pues en los pares craneales y en los nervios raquídeos. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de estas fibras? Pues tenemos sensitivas, ascendentes o centrípetos, que se encargan de conducir las excitaciones hacia el centro. ¿Sí? Son nervios sensoriales. Y los nervios motores o centrífugos que llevan la información a los músculos y a las glándulas, dan la orden para movimiento o secreción en las glándulas. Y si se acuerdan, cuando vimos la clasificación de los pares craneales, dijimos que algunos son nervios mixtos. O sea que funcionan a la vez como sensitivos y como motores. Y con este resumen terminamos el tema. Uy, resumen. Lo bueno es que era resumen. Pues las últimas láminas nada más son repetición de lo que ya vimos anteriormente. Bueno, eso sí. Entonces, solamente estamos... Profe, ya se va a acabar el repasando. tiempo. ¿Nos volvemos ¿Sí? a meter? No, ya terminamos. ¿Sí? Órale, pues. Entonces, revisen Classroom. Voy a dejar ahí la tarea de para que la suban. ¿Sí? Vale. Ok, profe. Ahí va a decir cuál es su fecha límite y todo. ¿Sale? Ok. Sí, profe.